Hola, buen día. ¿Cómo andan? Eh, Ahí estamos esperando que se terminen de conectar. Hay varios conectados. Está Andrés, Emanuel, Gonzalo, Iván, José María, Mauro, Nico y Uriel. No sé si quieren que esperemos unos minutitos más, a ver si se conecta el resto. Y arrancamos. Eh, Tema micrófono, les comento chicos, están todos muteados. Eh, digamos, cuando se conectan sale por defecto. Si quieren hablar, hay una opción de levantar la mano, así nos comunicamos. Ustedes me levantan la mano y yo les prendo. Si abrimos todos los micrófonos se hace interferencia y no se escucha bien. A ver, le voy a preguntar a... Ok, dice Nico. Nico, te abro tu micrófono a vos. Em, a ver, comentame si arrancamos o esperamos un ratito. Ahí te lo voy a abrir. Ahí está abierto el micrófono. Che, ¿cómo andas, Ana? Che, Walter, quería participar. A las 9 tenemos call, pero bueno, por lo menos hasta las 9 vamos a estar, así que, pero denle para adelante y Walter en cualquier momento se comunica, yo le mando un mensajito. Dale, entonces arrancamos. Perfecto. Dale. Aprovechamos que hay varios. Bueno. Ahí Mauro me había levantado la mano, pero no tiene micrófono, así que no sé. Si quería preguntar algo, Mauro, cualquier cosa, Está escuchando, al Walter me costado dice que está tenés. escuchando, Ah, listo, listo, perfecto. así que arranca nomás, pero ahí está con alguien. Bueno, vale. Bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Voy a presentar mi pantalla. Bien, ahí se debería ver. No sé si alguno me puede indicar que la está Sí, se viendo. ve. Gracias. Sí. Perfecto. Ahora voy a poner grabar. A ver si está grabando. Se está grabando, listo. Bueno, buenos días chicos a todos. Gracias por conectarse. Sé que están en medio de la cosecha. Algún que otro digo, no le habrá gustado mucho la idea, van a estar a mil. Pero bueno, queríamos robarles, aunque sea una hora, 40 minutos, para hablar eh, de lo que es la calibración de monitores de rinde. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Anabela, yo estoy en lo que es Ciudad Central, en Rosario, estamos trabajando junto a MSU. Bueno, particularmente hoy estoy en mi casa, ya sabrán por qué, así que si llegan a escuchar algún perro ladrando, algún bebé llorando, sepan disculpar. Eh, pero bueno, la idea era, como yo les decía, era charlar un poco de la importancia de contar con mapas de rinde, que para MSU es muy importante. Para nosotros debería serlo para todas las empresas del agro, porque la verdad que los beneficios y los análisis que se pueden obtener son muchos. Y para eso, hablar sobre los puntos a tener en cuenta a la hora de calibrar los monitores de rinde. Sí. Bueno, a modo de introducción muy cortito nada, pensar juntos en qué nos ofrecen los mapas de rinde, por qué son tan importantes y por qué insistimos tanto en esto y lo convocamos hoy a la reunión. Compartirles una idea que nos gusta transmitir, es que, bueno, hay mucha tecnología disponible, lo que es mapa de rinde, digamos, la mayoría de las cosechadoras hoy cuentan con monitores de rinde, diríamos que casi todas. A muchos les gusta subirse a la máquina e ir viendo cuánto va cosechando a medida que la máquina va avanzando. Otros se toman el trabajo de descargar ese mapa. Pero bueno, la gran mayoría de las empresas del agro y de los cosecheros, digamos, se quedan en estos dos pasos. Y para nosotros la gran oportunidad y el verdadero valor de esto es pasar a un tercer paso,
que es que esa información que nos otorga ese mapa de rinde la podemos analizar, cruzar con estrategias de manejo que hemos tomado y podamos entender por qué si no esos rinden en esa campaña, para la próxima campaña, en base a la información analizada con todo el equipo de trabajo, que cada uno aportará desde lo que hizo y desde lo que sabe, poder tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, en realidad hay mucha información que nos brinda el mapa de rinde. Una primera información que podemos decir es que cuando yo tanto me subo a la máquina como si veo el mapa final, me puedo dar cuenta que hay zonas del lote que rinden más y zonas que rinden menos, ¿sí? Como vemos acá, este es un mapa de rinde de la campaña pasada del cencerro de maíz, de uno de los campos de MSU. Fíjense cómo hay zonas que hay rindes que fueron menores de 6 toneladas, sí, hay zonas que hay rindes que nos encontramos entre 10, 11, 12 toneladas de maíz. Entonces, esto nos está indicando que nuestros lotes de alguna manera se comportan diferentes. Lo que está bueno es entender a qué se ven esas diferencias. Entonces podemos entender que justamente se ven a que estamos hablando de diferentes ambientes y no de un lote homogéneo. Entonces, particularmente el cencerro, nosotros podemos ver zonas que corresponden al alto, a medio con riesgo hídrico, a lomas, a bajos. Y ese mapa de ambientes se valida y se entiende gracias a una información con la que ofrecemos y trabajamos, que es el mapa de productividad. Sí, el mapa de productividad es un mapa que se hace a partir de imágenes históricas, índices verdes, donde puedo ver a través de diferentes años un promedio en donde hay zonas que se comportan con un mayor potencial o mayor rinde, como es esta zona azul oscura, y zonas donde, digamos, el cultivo se comporta con un menor potencial, podemos decir que arroja menores rindes a lo largo de los años, que son las zonas verdes. La idea es validar eso a campo y definir cuáles son los ambientes o a qué se deben esas diferencias que nos están mostrando las imágenes que ocurren a lo largo de los años. Entonces, si yo me quedo con el mapa de productividad y veo que hay zonas que son diferentes y después voy al campo y valido efectivamente que esas zonas son diferentes y que se refieren a ambientes y que me puedo parar en una loma, en una media loma, en un bajo, lo interesante del mapa de rinde es poder darle números a esos ambientes, ¿no? Y entender que los ambientes de alta productividad me están rindiendo para una campaña alrededor de 12 toneladas y los ambientes de baja productividad me están rindiendo para una campaña alrededor de 5 toneladas. Entonces, esto me está queriendo decir que es interesante empezar a trabajar estrategias de densidad variable de maíz con un ahorro importante en los costos de semilla y de poner en cada ambiente la cantidad necesaria de semillas que se requiere, ¿no? Lo mismo ese mapa de rinde, yo lo puedo cruzar con un mapa de ambientes, esto es lo interesante, ¿sí? De poder cruzar las informaciones que yo tengo y empezar a entender cómo se comporta mi lote. Y de la misma manera, como dije, en un ambiente de alta productividad o media productividad le puedo poner número, le puedo empezar a poner número a un ambiente de alta que rindió 12 toneladas, a un ambiente de bajo hídrico que rindió 6 toneladas, o a lo que fue una loma que rindió 7,35, medio 9,56, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, particularmente el año pasado que estamos viendo acá es un caso de acá vemos la siembra variable que se hizo en este lote. MSU, digamos, una empresa que quiso probar muchas densidades de semilla y hacer como una transición entre un ambiente y otro. Entonces, la única manera que nosotros tenemos y tuvimos para poder evaluar si esa estrategia fue buena o cuál es la densidad óptima para ese lote, para maíz y para las diferentes campañas, es contando con el mapa de rinde. Si yo no hubiese tenido un mapa de rinde y si no hubiese tenido un mapa de rinde de buena calidad, no hubiese podido saber cuánto rindió los ambientes que prescribí con 40.000 semillas, cuánto los que prescribí con 50.000 y cuánto los que prescribí con 70.000 y así respectivamente. Fíjense inclusive que
la mayoría, o la mayoría no, muchas de las empresas con las que bueno, con Georo trabajamos, digamos, las prescripciones siempre rondan entre 4, 5, 3, digamos, variaciones de densidad. MSU quiso probar hacer una transición y para poder entender si esta prescripción estaba bien hecha, digamos, si esta estrategia fue buena, sí o sí debíamos contar con un mapa de rinde. Si nosotros no hubiésemos podido tener el mapa de rinde, no hubiésemos podido saber el resultado, digamos, de eso, ¿no? Bueno, y acá está el cruce de esa información. Entonces, como primer medida, decir eso, bueno, para nosotros es muy importante y es fundamental que esta campaña, el año pasado trabajamos con algunos campos, este año se sumaron algunos más, de lo que fue Buenos Aires y también del norte, poder contar con el mapa de rinde, porque es nuestra única información para poder analizar los resultados, para poder hacer análisis económicos y para poder ver si las estrategias fueron buenas y el año que viene repetir la decisión o quizás cambiarla. Por eso es que queríamos aprovechar un rato de su tiempo para entender esto y para, bueno, ver cuáles son los puntitos que hay que tener en cuenta. Bueno, el mapa de rinde es muy valioso porque no solo nos permite ver estrategias de manejo variable tomadas, sino que, por ejemplo, frente a un daño particular o un evento, como fue el año pasado que todo lo que es cabecera y el centro acá del lote tuvo fitotoxicidad, con el mapa de rinde pudimos evaluar cuánto esa fitotoxicidad afectó al cultivo. Sí, fíjense que acá vemos el mapa, lo rojo es donde hubo fito y lo verde sin daño. Y todo lo que tuvo fitotoxicidad rindió 4,37, digamos, y sin daño en promedio el lote rindió 10 toneladas. Bueno, por otro lado podemos explorar no solo estrategias de densidad, sino de fertilización variable, que también se está haciendo, y se suelen también, en lo que son las prescripciones, hacer franjas de ensayo fijo, es decir, bueno, a ver cómo me hubiese rendido mi lote si yo en vez de hacer variable lo hubiese hecho a una única dosis. Suele ser en franjas de 1 o 2 pasadas y por eso también es importante contar con un buen mapa, porque ya estamos hablando de empezar a evaluar superficies menores. Ahí también está el cruce. Bueno, y otra de la información que nos brinda el mapa de productividad no solo es el rinde, nosotros podemos obtener otras informaciones que ahora vamos a ver, y una de ellas es la velocidad. Que está bueno contar con este dato, a modo de entender si en algunas zonas el rinde se da más bajo, que puede ser causante de una velocidad, ¿sí? Sabemos hoy que la mayoría de las máquinas nuevas nos permiten ir a más velocidades y esto nos genera pérdidas de cosecha, pero puede pasar que en algunas ocasiones, yendo a mayores velocidades, más de lo que el flujo, digamos que más de lo que el flujo que la cosechadora requiere, me puede generar pérdidas, ¿no? Bueno, este es un mapa de velocidad de un lote de Don Tomás, que está bien, lo único que por ahí se ve raro es esta franja que es a menor velocidad, que no produjo ningún cambio en el rinde, quizás justo también coincide con la zona que más rindió, entonces al haber más cultivo, digamos, eso hace que entre más flujo la máquina y requiera que uno vaya a menor velocidad. Pero bueno, son cosas que nos preguntamos y que no las hacemos esa pregunta justamente porque podemos contar con esa información. Fíjese cómo la velocidad copia también zonas más bajas que fue a una velocidad más alta, digamos, ¿no? Por esto que le decía del flujo del cultivo. Bueno, eso a modo de introducción. ¿Sí? A ver, no sé si ahí Nico me está levantando la mano. Sí, no, bueno, simplemente un comentario. Lo que ves la ciudad tal cual es importante. Ahí lo que ves justo en esa imagen es que en las partes más chotas va más rápido la máquina, con lo cual, bueno, tiene cierta lógica de que para mantener un flujo constante, fíjate que en las partes que en el mapa de la izquierda está más azul, digamos que son mejores ambientes. En el mapa de la derecha también está más azul, que son menores velocidades, ¿no? Como que copia bastante bien. En las partes buenas va más lento, porque, bueno,
me imagino un cultivo más difícil de tragar y bueno, y para no perder, tener que ir más lento. Y en las partes más chotas del lote va más rápido porque, bueno, para mantener un flujo constante en la máquina, ¿no? Pero bueno, sí, lo que vos decís, bueno, esto es post-mortem. Nosotros tenemos otras evaluaciones de pérdidas por otro lado, pero está bueno, ver esto, ¿no? Que en realidad, acá en este caso contra Tita, en las partes mejores fue más lento, porque es lo que requiere el cultivo, y en las partes peores del lote fue más rápido. Así que yo este mapa lo considero de velocidad, que digamos que está óptimo respecto del de rinde, ¿no? Bien, buenísimo. Ese comentario. Gracias por la aclaración. Bien. Bueno, la idea del taller es eso, ¿no? Es transmitirle que para nosotros es muy importante, es fundamental para poder evaluar lo que se hizo, y que, bueno, ustedes son una parte muy importante para poder conseguir eso, así que nada, la idea es que ahora si siguen cosechando, empiecen a cosechar, tener en cuenta estos puntos que vamos a revisar para después, cuando termine el lote cosechado, poder contar con esa información, ¿sí? Bueno, entonces, para meternos ya en lo que es la calibración del monitor de rinde, eh, digamos rápidamente qué es un mapa de rinde. Seguramente muchos de ustedes tienen varios años de experiencia en esto, la tienen bastante más clara que yo, que le estoy dando la charla, pero bueno, siempre está bueno repasar digamos, volver a ver ciertos puntos y refrescar, ¿no? Bueno, el mapa de rinde, como recién veíamos, es la representación gráfica de la productividad de un lote, es decir, que nos permite ver diferentes niveles de rendimiento según cada zona del lote y entender que no se comporta de manera igual, sino que hay zonas que me rinden más y zonas que me rinden menos. Un punto importante es que los datos se representan a partir de puntos georreferenciados, con lo cual cualquier otra capa georreferenciada que yo cruce me va a permitir poder obtener información justamente de zonas, de ambientes, de eventos que se ha dado. Y la información que se obtiene de cada punto va a depender de acuerdo al monitor. Nosotros, como recién vimos, usamos fundamentalmente lo que es rinde y lo que es velocidad para evaluar, pero bueno, hay humedad, hay flujo, hay un montón de otras cuestiones que nos ofrece el monitor como dato adicional que también se podría evaluar, ¿no? Bueno, este es un mapa de rinde, como decíamos, son puntos que lo representan. Si yo le hago zoom, puedo ver todos esos puntos que conforman el mapa de rinde, que se van generando ese punto corresponde a un área que está dada por el avance de la máquina y el ancho de la plataforma. Más o menos cada 4 segundos la máquina, a medida que va avanzando, va grabando un punto, ¿sí? Y para que ustedes se hagan una idea, un lote de 40 hectáreas, más o menos estamos hablando de 40.000 puntos, o sea que es muchísima la información que el monitor nos está brindando. Y nosotros, la verdad que no entendemos cómo hasta el día de hoy hay empresas que todavía no se están sentando a analizar esa información, ¿no? Lo que ven acá es, si yo, digamos, veo ese mapa de rinde y lo investigo y veo cada uno de esos puntos, acá lo que vemos es cada uno de esos puntos de cada fila corresponde a ellos, y fíjense, las columnas corresponden al dato que tiene cada punto, el lote, la fecha, la elevación, ese es otro dato que también estamos tomando, por ahí la altitud del lote, el monitor de rinde, hay algunos que no nos dan muy buena información, el flujo, la masa seca, la masa húmeda, la humedad, la fecha, la hora y demás. Algo importante a tener en cuenta que a nosotros nos gusta explicar es que, esto parecería ser una foto bastante vieja, pero bueno, a modo de explicación nos sirve. Eh, el monitor de rinde, digamos, el dato de rinde se da por un conjunto de sensores. ¿Sí? Muchas veces creemos que estamos hablando de un punto con un dato de rinde, que es una medición directa o que solo viene dado por un peso, y en realidad se construye
a partir de un montón de sensores, en donde si alguno de esos sensores falla o me está generando algún tipo de error, ¿me están escuchando? Sí. Ah, bien, decía que se había perdido Sí, la sí, conexión. Ana. Entonces, si alguno, perfecto, gracias. Entonces, si alguno falla, se produce algún tipo de error, eh, eso me va a generar un dato final de rendimiento erróneo. Entonces, tenemos el sensor de flujo de grano, el sensor de humedad, el de velocidad de avance, pues, Ahí se te cortó, Ana. Sí, Ana, se te cortó. Bueno, la perdimos. ¿Agus, querés seguir vos? Agustín. Aún no está. Si Bueno, querés sigo yo, entonces vos Seba. que sos más didáctica que yo. Bueno, hasta que vuelva Ana. Bueno, entonces estábamos en cómo se generan estos datos. Tenemos distintos componentes y, bueno, sensores. Tenemos el sensor de flujo de grano, humedad de grano, velocidad de avance, posición del cabezal, la consola del monitor y el receptor de GPS. Y después los datos a tener en cuenta son el flujo de grano por unidad de tiempo, el peso, la humedad del grano, la velocidad de avance, el ancho de corte del cabezal y la señal de GPS. Ahora voy a compartir pantalla yo. pero si yo no tengo memoria o Ana, Se te cortó todo, Ana. se te había cortado. bien, Pero ¿desde ¿cómo dónde sí? me escucho? No, Ahí. desde los componentes y sensores, a partir de ahí habla. Ah, listo, perfecto. Bueno, les decía que dos aspectos básicos que hay que tener antes de empezar a cosechar son la memoria para grabar y el GPS funcionando. La memoria para grabar es importante porque si justamente cuando empieza a cosechar no tengo memoria, todo lo que se coseche no se va a guardar en ningún lado, ¿sí? Y el GPS funcionando es porque, como dijimos antes, cada uno de los puntos de mi mapa de rinde queda georreferenciado, entonces si mi GPS no funciona, el monitor no va a marcar el punto en el mapa. Entonces son dos aspectos críticos porque si alguno de los dos eh, no anda directamente, el mapa de rinde no lo voy a poder obtener. Cualquiera de todas las otras calibraciones que vamos a ver, quizás en procesamiento se puedan corregir, pero esto no tiene retorno, digamos. Entonces, verificar espacio, verificar memoria, si es necesario antes de empezar a cosechar, bajar las tarjetas, verificar la tarjeta con el almacenamiento correcto. Sí, el año pasado tuvimos una experiencia donde se puso una tarjeta de más gigas de la que correspondía al monitor y directamente el monitor no grabó. Bueno, hoy hay algunas máquinas que graban en la web, verificar usuarios, credenciales y demás. Y lo que es el GPS funcionando, hay cuestiones mecánicas que hay que tener en cuenta, de de cables y demás, y también corroborar estado de señales pagas. ¿Sí? Todo esto lo podemos hacer antes de empezar a cosechar. De hecho, lo debemos hacer antes de empezar a cosechar. Bueno, entonces, tengo memoria, tengo el GPS andando. Cuando me voy para el lado del campo, digamos, y entro al lote, hay algunas cuestiones de configuración del lote que está bueno tenerlas en cuenta. ¿Sí? Esto que vamos a ver ahora no es tan crítico como lo que vimos recién, pero está bueno porque nos va a permitir después procesar más rápido y más prolijo. ¿Sí? Es algo que quizás en el momento del lote nos lleve un poquito más de tiempo, pero a la hora de que nosotros podamos entregar la información nos va a permitir entregar la información más rápida y que no haya confusión. Son cuestiones donde uno antes de entrar al lote está bueno sobre todo poner correctamente el número de lote, eso es lo más importante, es decir,
si estoy en el lote 4, poner que estoy cosechando el lote 4 y no quedar con el lote 14 que pasé y coseché antes. Y el cultivo, que no es menor, porque como decíamos antes, el dato de rinde se hace en base a un conjunto de datos, justamente del cultivo que yo ponga en mi monitor, se va a sacar un cálculo de la densidad de ese grano. Entonces, si yo estoy cosechando trigo y quedé con la soja que coseché la campaña pasada como dato, ya voy a arrastrar un error, ¿no? Y otra cosa bastante común es el tema de separar las cargas. Como dice ahí, se denomina carga el paso y registro de la máquina sin corte. Por lo tanto, los cortes deben hacerse por lote o por sector. Es importante que haya cargas por lote. Es decir, yo empiezo a cosechar el lote, abro la carga, termino de cosechar el lote, la corto. ¿Por qué? Porque nos puede pasar, y vemos bastante común, esto que estamos viendo acá en las imágenes, ¿no? Fíjense que acá en realidad se están cosechando, podríamos decir, 4 lotes o 3, y cuando yo voy a ver, figura como si este fuera un único lote. Es decir, que cada vez que ingresó a otro lote, no separó la carga. Lo mismo acá, se cosechó un pedazo y otro pedazo correspondiente a otro lote, y no se separó la carga. Y algo bastante, digamos, más extraño, pero que puede suceder, es, fíjense, un cosechero fue a un lote de un establecimiento, abrió una carga y después se fue 60 kilómetros a otro campo y la carga siguió abierta, siguió con la misma. Entonces, cuando yo reviso esa carga, es como si todo esto correspondía a un único lote. Haciendo zoom, veo que acá hay un lote, ¿sí? Y acá hay 3 lotes que corresponden a otro establecimiento. Y si no pasa al contrario, hay una separación excesiva de cargas. Es decir, en vez de apagar y prender cada vez que empiezo y termino un lote, hay muchas cortes de carga para dentro de un mismo lote. Entonces, si yo armo un rompecabezas, digamos, de esa separación excesiva de cargas, acá vemos 5 cargas, si las junto, me conforman el lote completo, ¿sí? O sea que mi mapa lo puedo obtener, pero bueno, genera confusión, corro el riesgo de que haya una carga que me quede sin tener en cuenta y el mapa quede incompleto, ¿no? Bien. Cualquier cosa después vemos las dudas. Al final tengo miedo de que se me corte la conexión, así que bueno, por eso sigo rápido. Bueno, otro de los puntos a tener en cuenta, ya propiamente he dicho antes de empezar a cosechar, es el tema del peso, que es algo a lo que la mayoría, es lo que más tenemos en cuenta a la hora de calibrar los monitores, y muy importante, saber que cada manual nos va a indicar cómo debemos hacer esa calibración, es importante tomarse el tiempo de leerlo. Acá vemos un ejemplo donde el rinde mapeado fue, en promedio para un lote fue de 12,2 toneladas, cuando en realidad el rinde real era de 6, o sea que me estaba pesando casi el doble. Como yo les digo, lo importante es, el manual le va a decir si tienen que hacerlo para una o varias pasadas y demás. Esto es una regla general que ofrece lo que es el INTA, Manfredi, que es el de todo lo que tenga que ver agricultura de precisión y demás, y nos dice que menos del 2% de diferencia entre el rinde real y el mapeado se considera óptimo, hasta el 5% aceptable, y si yo veo que más del 5% me está dando más mi monitor, es necesario recalibrar, ¿sí? Y fíjense esto, el error promedio de una cosechadora bien calibrada suele ser cerca del 3%. Entonces es importante ir viendo a medida que yo voy cosechando el dato que me va arrojando el monitor de rinde y considerar estos valores, digamos. Cuando una máquina está bien calibrada y todos los sensores están funcionando bien, estamos hablando de diferencias no más del 3%, o sea, bastante cercano a la realidad. Entonces, bueno, tener en cuenta, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de un campo de Don Tomás del año pasado. Nosotros nos habían, digamos, dado este mapa de rinde, así está en la realidad. Fíjense cómo se ve una zona del lote con un rinde promedio bastante menor a otra zona del lote. Esto no es algo que se había dado así, el cultivo no se estaba comportando de esta manera diferente, sino que acá había un error en lo que era la calibración.
¿Qué se hace? Bueno, se toma esta zona, se corta y se lleva a un rinde promedio igual a este. Entonces, más o menos, digamos, el rinde ajustado se puede después considerar y analizar. Pero ya estoy tocando y toqueteando, digamos, una información que no es del todo real, o sea que todos mis análisis que haga yo después, bueno, van a tener ciertas dudas, digamos, ¿no? Bueno, otra cosa a tener en cuenta es la humedad, ¿sí? Los monitores de rinde cuentan con cosechadoras con sensores de humedad, importante que estén limpios, importante ir viendo cómo me va marcando esa humedad. Acá vemos que, digamos, hubo una parte del lote que venía copiando bien los ambientes, si lo comparamos con el mapa de productividad, y después de repente otra parte empezó a rendir mucho más alto. Y esto puede ser por una cuestión de que el rinde me esté dando más elevado por un no ajuste de la humedad, ¿no? Bueno, algo bastante común que vemos es altura de cabezal, ¿sí? Hay diferencias entre máquinas nuevas y máquinas viejas. Por lo general las máquinas viejas yo le tengo que poner, digamos, que a una determinada altura de cabezal deje de mapear o ir cortando ese mapeo, digamos. Fíjense como todas las vueltitas de cabeceras o de bajos marcan esos rindes tan bajos que si yo de hecho los analizo y los miro probablemente digan que son de 0 tonelada. Y eso es porque yo no configuré que frente a una determinada altura de cabezal el monitor deje de mapear. Fíjense, acá estamos viendo un mapa que esto nos lo brindó Emanuel de MSU, de esta campaña de San Pablo, lote 5. Este es el mapa original, fíjense cómo justamente se ve todas las vueltitas de cabecera rojas, ¿sí? Todo esto son rindes que hay que borrar y limpiar porque no es que las cabeceras rindieron 0, digamos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se limpia, se borra todas esas cabeceras. Como yo le decía antes, nosotros podemos ir ajustando y mejorando los mapas de rindes, pero mientras más los toquemos, digamos, vamos a estar alejándonos cada vez más de la realidad, ¿no? Y fíjense que también el rinde promedio del crudo era de 10,2 toneladas y el rinde promedio del ajustado nos quedó 1 tonelada más, ¿sí? Y un poco más de 1 tonelada, 11,8. Bueno, otra de los errores que suele ver es el ancho de la plataforma, ¿sí? Cuando yo voy cosechando mi cultivo y de repente no estoy cosechando con todo el ancho, porque me quedó una parte sin cosechar, y eso yo no lo configuro, la máquina va a pensar que lo estoy haciendo con todo el ancho y el cálculo de la superficie que yo le explicaba antes, que se hace en base a el avance por el ancho, va a hacer que ese rinde, esa franja que estoy cosechando sea menor. Entonces, voy a ver líneas a lo largo de todo el lote de menor rinde, que no son correspondientes a la real. ¿Qué se puede hacer? Se pueden borrar esas líneas. Pero cuando muchas veces cuando son muchas dentro de un lote, como es en este caso, y se hace bastante complicado de borrar, y aparte ya estaría perdiendo muchos puntos de análisis. Este es un ejemplo de un mapa de rinde del año pasado, de la campaña pasada de la Rosada, donde se ve, probablemente sea una cuestión de ancho de plataforma. Fíjense que se ven algunas líneas que cruzan en algunos sectores a lo largo de todo el lote de un menor rinde, ¿no? Bueno, este es un mapa de rinde que estamos viendo ahora de la Macarena, de esta campaña. Nosotros destacamos que está muy bien mapeándose, fíjense, si lo comparamos, este es un índice verde, creo que era de enero, de febrero, para el mismo cultivo que estamos analizando, y fíjense cómo el mapa de rinde copia todo este menor rinde que ya estamos viendo en el índice verde, ¿sí? Todo lo que se ve con verde es que el cultivo está un poquito peor o que nos va a arrojar un menor rinde. Fíjense cómo lo está copiando bien acá.
Y algo que nos llama la atención o que deberíamos estar alertas es toda esta franja que estamos viendo acá de menor rinde, que no se estaría correspondiendo, no se estaría viendo en el índice verde. Acá se ve todo bastante parejo y alto. O sea, deberíamos ver todo esto de color verde. Entonces, quizás acá hubo algún problemita en la calibración, no sé si se paró y se siguió o se tocó algo, que hizo que toda esta franja sea normal. Bueno, otra de las cosas a tener en cuenta es la velocidad, que como decíamos antes, nos interesa contar con ese dato. Importante que la configuración se vaya dando a kilómetros por hora, chequear que ese dato vaya funcionando y se vaya mapeando, digamos. Hay una relación muy importante del flujo de cultivo y la velocidad, que es lo que veíamos en el ejemplo anterior cuando arrancamos la charla, en donde muchas veces, dependiendo del flujo de cultivo, se va a ir a más o menos velocidad. Bueno, y en el caso que vemos acá el ejemplo es que esta mapa se cosechó 2 máquinas, ¿sí? Y una mapeó la velocidad y otra el dato no la entregó. Por eso es que se ve celeste, que en la simbología corresponde a menos de 3 kilómetros por hora, pero es que directamente el dato no lo tenemos. Y fíjense acá esta zona, que quizás no tanto por flujo de cultivo, sino por una cuestión topográfica, muchas veces la velocidad va cambiando, fue a una velocidad menor, digamos. Bueno, y algo que nos parece muy interesante tener en cuenta y que suele pasar es que entran a cosechar los lotes con 2 máquinas, y al entrar con 2 máquinas es importante que las 2 estén bien calibradas. Nos suele pasar que nos damos cuenta que vemos en mapas franjas, como vemos acá, donde se ven zonas de mayor rinde y zonas de menor rinde, y la realidad es que corresponde una pasada a una máquina, todo lo que es menor rinde a una máquina, y todo lo que es mayor rinde a otra máquina. Entonces, ¿qué solemos hacer? Bueno, llevamos las 2 pasadas de las máquinas a un rinde promedio, y así más o menos ajustamos el mapa de rinde. Pero a veces no es correcto eso porque por ahí vamos a sobreestimar o subestimar partes del lote que por ahí rinden más o rinden menos, o una máquina mapeó bien y la otra no, entonces ya estamos tocando la que mapeó bien, o no sabemos cuál de las 2 máquinas es la correcta, digamos. Entonces, importante que las máquinas cuando calibren sobre la misma balanza, digamos, y que los pesos estén dando parejos. Este es el mismo ejemplo de una cosecha con 2 máquinas, pero fíjense que las 2 están bien calibradas. Entonces, si yo uno lo que cosechó una máquina con lo que cosechó la otra máquina, mi mapa de rinde final está completo y prolijo, digamos, ¿no? Bien. Bueno, hasta acá vimos. Entonces, antes de empezar a cosechar, memoria y GPS. Cuando entro al lote, carga de datos y todas las calibraciones de los sensores. Cuando terminé de cosechar hay un paso final muy importante, que es cómo yo voy a enviar esa información, ¿sí? ¿Qué pasa? Los monitores de rinde suelen tener muchos archivos raros y carpetas raras también. Fíjense, acá vemos un ejemplo de una máquina John Deere. Tiene muchas carpetas que corresponden a esa información de mapa de rinde. Lo mismo Case, lo mismo AgLeader, ACO. Lo importante siempre es la primera carpeta con la que yo me encuentro, esa, zipearla y enviar esa información. No entrar a la carpeta y buscar alguna que diga, no sé, por ejemplo, esta dice Map Setting. Entonces acá deben estar los mapas de rinde. Porque si yo llego a mandar una de las carpetas y no mando la carpeta primaria original completa, ese mapa de rinde después yo no lo voy a poder levantar. ¿Sí? Porque todos estos archivos se relacionan entre sí, y si me falta uno de esos archivos o yo cambio el orden, eso hace que esa información yo no la pueda levantar y procesar. Entonces, descargo todos los archivos, no cambio nombres, no cambio orden,
y envío la carpeta primaria, digamos. Bueno, esto es a modo de ejemplo que, bueno, hay varias plataformas que están procesando rindes y nosotros particularmente lo que son John Deere, se sipea la máquina de la tarjeta y se procesa a partir de una carpeta comprimida. ¿Sí? Bueno, y una vez que yo pude levantar, entonces a ese mapa después yo le puedo hacer algún tipo de ajuste, como lo que veíamos hasta recién, que vimos que se ajustaron peso, que se ajustó ancho de plataforma, que se ajustó altura de cabezal. Pero fíjense que esos ajustes que yo le hago después, que los mejoro y puedo analizar ese mapa de rinde, muchas veces no son tan fáciles de hacer y mi mapa no termina quedando bien o como debiera, ¿no? Fíjense que acá tengo un mapa crudo y que hice, eliminé todos los errores de ancho de plataforma. Ven que si se ven acá, todos esos rojos están eliminados. Y después nosotros, ¿qué hacemos? A ese mapa a su vez lo ajustamos al rinde promedio real, ¿sí? Por eso el dato de rinde promedio nosotros siempre lo pedimos para llevar todos los puntos al rinde promedio real. Fíjense qué diferencia hay entre un mapa crudo, el mismo mapa crudo y el mismo mapa limpio. Nosotros lo entregamos con puntos, perdón, como lo entrega el mapa, y después, ¿qué hacemos? Los interpolamos. Es decir, lo llevamos a zonas o ambientes, para poder visualizar mejor qué zona de mi lote rindió más y qué zona rindió menos. Fíjense cómo yo un mapa crudo lo interpolo, fíjense que ven todo esto que está rojo, ¿qué hace? Une esto rojo que está acá con esto rojo que está acá, eso significa interpolar, tomar los puntos más próximos, y me genera como que toda esta zona rindió menos, cuando en realidad no es que rindió menos, sino que hay un error en el mapa. Fíjense que si yo elimino esos puntos y después ese mapa limpio lo interpolo, entiendo que no es así. Acá hay una zona justamente de un mayor rinde. Entonces, por eso es muy importante la calibración y la limpieza, para pues, poder analizar bien esa información, ¿no? Así que bueno, como conclusión final, teniendo en cuenta todos estos puntos, que no son tantos y que, bueno, requieren práctica y un aprendizaje constante, si yo de a poquito me voy metiendo y me voy, digamos, siendo consciente de la importancia de cada uno de esos, puedo obtener buenos mapas. Nosotros vemos máquinas que procesan muy bien. De hecho, muchos de ustedes el año pasado nos han otorgado muy buenos mapas. Así que la idea es que, bueno, justamente se arranque la cosecha teniendo en cuenta esto para después poder analizar esa información. Así que esto era lo que le queríamos mostrar. Yo no les quería robar mucho más tiempo, no sé si tienen alguna duda, podemos abrir micrófono e intercambiar. No sé si se me escuchó todo, si fui muy rápido. Walter, no sé si estás ahí o bajo qué nombre estás. Veo que García no está presente, o al menos no lo veo acá. Pero en el caso de la Macarena, esa franja de menor rinde que se ve cruzando el lote, puede ser alguna cuestión de manejo híbrido o alguna cuestión de manejo, o hicieron una calibración en el medio como suponemos que puede haber pasado. Ahí Mauro Tevez levanta la mano. Ana. Bien, vamos a ver. Dice, como que vos mismo, Mauro, tenés que abrirte el micrófono. Yo ya te lo... ¿Sientes silenciado? Está silenciado. Fíjate a ver si vos lo podés hacer clic. Ahora, dice sonido desactivado Fíjate, por Mauro, el asistente. arriba, fíjate que tenés una flechita, tocá arriba a la derecha la flechita y te abre un panel y ahí está el micrófono para activarte, para poder escucharte.
Ahí bajó la mano, pero seguimos sin escucharlo. Si no, Mauro, nos podés escribir, abajo hay un chat disponible también. Si nos querés escribir o hacer algún comentario. Correcto lo que vos decías, Sebas, y yo, Walter, tampoco lo veo. No sé si está con otra persona, quizás. No, por lo que entendí que dijo Nicolás, estaba con otro usuario, con otra persona. Por eso no sé si es Ah, él. bueno, no sé. Ahí directamente ahora le figura como sin micrófono a Mauro. No sé si estará teniendo algún problema con el micrófono. Agus, Mm. perdón. Ahí, ¿querías hablar? Hola Ana, buen día a todos. Che, yo le estuve Buen viendo día. esa franja con Andrés el otro día, que recibimos, él me pasó la tarjeta y lo vimos. Y nada, es algo que a campo no se veía y como dijiste vos, no se ven en las imágenes, así que iban a tratar de ver esta semana a qué se podía haber debido esa franja. Así que estuvo bueno verlo rápido y nada, ahora van a ver si pueden corregirlo o empezar a indagar a ver de qué se trata. Pero ya lo teníamos medio visto con Andrés, eso lo vimos el viernes, creo que me trajo la tarjeta y ahí ya charlamos un poquito de eso. Así que está bueno verlo y atajarlo ahora, para ver cómo sigue. Bien, buenísimo. Gracias, Agus, por la aclaración. Ahí está, Mauro. Ahí te escuchamos. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Bien, Yo soy el Buen que día. está trabajando acá en la Macarena. Con bien, respecto a la franja esa, es donde yo arranqué calibrando la máquina cuando empecé el lote. bien, Ajá. buenísimo. Bien. Esa franja yo ahí corté melga para calibrar, porque tengo que llenar la tolva bien llena para poder calibrar bien el monitor. Bien, bien. Bien, listo. No hay problema, entonces se ajusta esa si es por calibración. Listo, Genial. muchísimas gracias. Gracias, Mauro, por la Bien, aclaración. Mauro. Teníamos Buenísimo. esa duda. Algo bueno, yo como comentario, nosotros solemos hacer esto con todos los clientes, el ida y vuelta con los contratistas, porque nos ayudan a entender un montón de cosas, y está buenísimo, la verdad, porque si no es buscarle la vuelta sin saber qué pasa y ustedes son los que tienen la respuesta, ¿no? Exacto. Bien. Sí, me Bueno, meto no un sé, chicos. Sí, toquecito ahí, Agus. por ahí cortito, entenderlo como que casi siempre estas cosas, las que repasó Ana recién, ya los que están arriba de las máquinas ya las sabemos hacer. Pero bueno, siempre está bueno refrescarlas porque son las que terminan dando el detalle de la buena información. Lo que pasa es que en general venimos, que tenemos nuestros monitores y a veces nos piden poco la información, entonces uno se va, cuando por ahí instaló un monitor, empezó a trabajar muy motivado con el monitor y después en base a que no muchos le pedían la información, uno empieza a dejar de tener en cuenta esas cosas. Así que está bueno repasarlas y, como contaba Ana, saber que enriquecen la información. Y como decía Seba recién, entender esto como un ida y vuelta y como que todos somos como un gran equipo, ¿no? Donde todos nos vamos capacitando a poco, ir aprendiendo y repasando cosas, siempre nos hace ir mejorando. A ustedes como contratistas, el estar atentos a estas cosas y si no van saliendo, tener la posibilidad de saber que algunas cosas no están funcionando bien, entonces corregirlas, apoyarse en los proveedores de servicios, en los chicos de MSU o en el equipo de Geagro, somos muchos los que estamos detrás, entonces la verdad es raro que encontremos algo que no podamos solucionar. Por ahí nos cuesta un poquito más porque hay que averiguar, los monitores son muchos y son muy variados cada uno, pero si estamos en el camino de tratar de mejorarlo y de averiguar por qué alguna cosa está saliendo mal, seguro que le encontramos la vuelta. Y eso también a nosotros nos va, como dijo Seba recién, nos ayuda a ir aprendiendo cada vez más y a ustedes a también manejar mejor las herramientas, con lo cual
todos nos vamos mejorando y nos vamos como perfeccionando o mejorando en nuestro perfil profesional, cada uno en lo que le toca. Así que creo que es una ida y vuelta donde todos salimos ganando y que está muy bueno. Buenísimo, Agus. Es así. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda. Andrés, Gonzalo, Iván, José María, Uriel. Ahí, Emanuel, te abro el micrófono. Ahí se escucha. Emanuel, ¿te escuchamos? No se escucha, Emanuel. Estás No. activado con el micrófono, pero no te escuchamos. No, no sé. Tiene la mano levantada, pero no sé si la levantó ahora o antes. No. Bueno. Emanuel, ¿nos escuchás? No sé si nos quería hacer alguna aclaración. Bueno, si no hay más dudas, no sé, José María, Uriel, si tienen alguna pregunta o alguna duda. Si no, ya estaríamos. Seba, no sé si les querés comentar algo, que por ahí vos estás bastante en contacto. No, lo que dijo Agus está buenísimo, o sea, que cuenten para lo que haga falta con nosotros y bueno, si lo podemos solucionar en el momento lo solucionamos y si no veremos de qué manera, con quién lo podemos solucionar, pero normalmente lo podemos solucionar entre todos, así que Bien. Dice Ana, Emanuel habla de que el mapa que pasó tiene una velocidad muy alta. Yo el del mapa de velocidad no lo vi, al que pasó. Eso quería decir Emanuel, a ver. Si, no sé, Emanuel, si querés comentarlo. Dice como que figura vos, que te has silenciado por vos mismo. Pero lo vemos. sí, ahí en realidad creo que Anabela puso el reporte que me mandaste vos directamente, no lo procesamos para ahora, ¿no? Así que ahora cuando lo procesemos veremos bien todo eso. Bien. Bueno, Nicolás debe haber... Ah, no sé si querés decir algo, Nico, como para cerrar. Debe estar en la otra reunión. Bueno, cualquier cosa, ahí los responsables de zona o los responsables de cada región tienen nuestros teléfonos, nuestros contactos. Agustín y yo estamos acá en la zona donde ustedes están trabajando, así que cualquier cosa, bueno, y yo les mandé también la invitación por WhatsApp, así que ese es mi número de teléfono, yo soy Sebastián Lanfranco, estoy en 9 de julio y Agustín está en Trenquelauquen, así que cualquier cosa que necesiten, cuenten con nosotros. Ahí volví, me parece. Sí, volviste. A ver. Bueno, se había perdido recién un ratito. Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas ni preguntas, hay Gonzalo, para que vamos a levantarle a Gonzalo. Gonzalo, ¿me escuchás? Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, no, Nico debe estar en el otro call, así que más que nada agradecerles por el tiempo. Ana, Seba, muy bueno, y estamos en contacto. La verdad son
son puntos que por ahí se tienen en cuenta, por ahí nos olvidamos, ¿viste? Pero está bueno recordarlos antes de cosechar o ahora que por ahí nos agarra medio en algunos lados ya arrancando, pero era más que nada para darle un cierre y agradecerles y bueno, estamos en contacto por cualquier cosa. Desde MCU les agradecemos. Buenísimo. Buenísimo, Gonzalo. Igualmente. Gracias. No, gracias a Igualmente, ustedes, sí. chicos. Gracias, Chau, chicos. chau. Buen día, Un beso a todos. Gracias por conectar. Chao, gracias. Chao. Dale, chau, chau.